Es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Tú nos estás escuchando a través del 107.1 del dial FM y nos estás viendo a través de radio.ucentral.cl. Hoy día no me encuentro solo, hoy día me encuentro con un gran invitado, así que le voy a partir ya dándole la bienvenida. Rafael Sotomayor, bienvenido a Datos Verdes, sabemos que vienes de Biosfera Mía. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, agradecido de estar acá, Leo. La verdad que me gusta mucho su radio, la dinámica que tienen, así que es un honor estar acá, la verdad. No, para nosotros es un honor tenerte porque aparte tenemos hartas cosas que conversar. Queremos entrar un poco en todo el espíritu medioambiental porque lo hemos conversado en otros capítulos que existe todavía mucho desconocimiento de lo que se está haciendo medioambientalmente. Entonces yo quiero partir un poco que nos puedas contar cómo parte tu proyecto, porque el nombre, cuál es la motivación y cómo ha ido evolucionando también el proyecto. Totalmente, sí, todos los proyectos finalmente parten con una idea y en el camino van transmutando, cambiando un poquito. Bueno, todo partió el 2018, un poco antes en realidad. Yo, soy profesor de ciencia, entonces esa es una de las carreras que estudié y estaba trabajando en un colegio que se llama el Hernán Orguín Maisvé, un colegio de alta vulnerabilidad ubicado en Los Espejos. Y tenía un club de ciencia con mis chiquillos ahí, le poníamos todo el pino, estábamos aprendiendo sobre educación ambiental, hicimos las primeras ciencias ambientales en esos lugares. Y claro, uno como profe de repente da mucho las chácharas desde el punto de vista, no sé, espiritual, moral, tratar de darle cierto ánimo, tratar de inculcar ciertos valores. Y en una conversación que sostuvimos con uno de mis regalones, ¿por qué no? Hay que decirlo. Uno tiene como profesor, tiene sus regalones. Me dijeron, oye, profe, pero ya, ¿y usted qué está haciendo aparte de dar clase realmente? Nos está diciendo que no puede cambiar las cosas, que hay esperanza, que hay esto, pero ¿qué hace? Y justo estábamos hablando de Greenpeace. Entonces ahí surgió la idea de crear una fundación y surgió como un desafío, como una apuesta. Oye, si creo una fundación, yo le dije, ustedes se dan cuenta que no es pura cháchara, y si esta fundación llega a ser tan reconocida algún día como Greenpeace, se van a dar cuenta que no importa nada más que las ganas de hacer las cosas. Y me dijeron, profe, usted no tiene ni auto que andar haciendo una fundación. Yo le dije, pero con ganas se puede. Y ahí creció Biosfera Mía, partí con un chuzo, una pala y con hartas ganas nomás. Esto inició en el antijardín de mi casa, pequeñita, vivía en la Florida. Y ahí hacía talleres, básicamente de huerto, compostaje, lombricultura, qué sé yo, abierto a las comunidades, a las personas. Partieron yendo 5 personas, después 15, después 20, después empezó a llenarse, tuvimos que alquilar algunos lugares, juntas vecinales para algunos centros más privados, y nos dimos cuenta que había un interés grande respecto a saber cómo poder relacionarnos de mejor manera en términos de sustentabilidad. Y la educación ambiental era algo que finalmente la gente tenía mucha intriga a propósito y que de repente no se aprende mucho en la educación tradicional. Y ahí, pues partimos con una limpieza de un microbasural que está ubicado en Puente Alto, justo en el Cerro de la Ballena. La verdad que partí solo, la gente miraba, uy, ¿qué está haciendo ese gallo ahí como una pala? ¿Qué onda? Y se empezaban a acercar, ¿qué estás haciendo? No, voy limpiando. ¿Y por qué? ¿Tú soy de acá? No, vivo lejos, pero me interesa. Es un programa de todo. Y ahí la verdad que partió con un voluntariado, éramos 8 personas, después 15, y actualmente son 120 voluntarios, la verdad. Y ha ido transmutando porque no nos quedamos solamente en eso, sino que empezamos a hacer distintos proyectos de distinta envergadura, con distinto alcance, incluyendo distintas aristas, tanto como la inclusión, como por supuesto, no sé, otros elementos audiovisuales para darle más contundencia a este proyecto de educación ambiental. Claro, porque eso es importante tenerlo claro. Ustedes no solamente se dedican a una área dentro del área de lo que tiene que ver medio ambiente, tienen varias aristas y eso obviamente es mucho más nutritivo a la hora de plantear nuevos proyectos, nuevos desafíos. ¿Cómo han sentido ustedes la recepción de la comunidad? Porque siempre hablamos mucho del tema de cómo nosotros nos vemos, ¿no? De esta idea de que nosotros vamos generando de a poco comunidad, pero la comunidad es receptiva, todavía le cuesta un poco. ¿Cómo ha sido el proceso a tu juicio? Sí, mira, como tú mencionabas bien, Leo, nosotros nos hemos desarrollado en distintos ámbitos y por eso también se llama precisamente Biosfera Mía, o no bosque mío, o no mar mío, qué sé yo. Tratamos de generar como un nombre que diera alcance finalmente a la gran amalgama de proyectos que queríamos desarrollar. Aún no los teníamos claros, pero que queríamos desarrollar. Y nada, pues la verdad es que en esa dinámica fue la recepción bastante positiva. Creo que inicialmente, porque esto fue antes de la pandemia, la recepción era mucho mejor que la actual, porque creo que aún
queda un poco ahí, un poco de miedo en términos de participación en estos espacios. Pero en términos generales ha sido súper buena. Yo creo que nos hemos nutrido de cada una de las interacciones que hemos generado con distintas comunidades, tanto personas, fundaciones. Nosotros entendemos la naturaleza como una bandera neutra, verde, que de alguna manera integra cualquier tipo de ideologías políticas, de creencias religiosas, y lo hemos también llevado en práctica. O sea, hemos voluntariado con organizaciones como Juventudes Comunistas, como también con Juventudes de RN, o sea, no nos importa finalmente qué es lo que la gente piensa en términos ideológicos o políticos, sino que realmente buscar unión a través de algo que nos une a todos, que es la naturaleza. Entonces, la recepción ha sido positiva. Hemos trabajado con comunidades mapuches como Meli Currufa, quienes se escuchan, también le avisamos que vamos a estar acá, le mandamos saludos, que significa los 4 vientos de Mapudungún, y bueno, con comunidades de escolares, con municipios, con, la verdad que gran cantidad de personas. No hemos encontrado resistencia, afortunadamente. Sí, en algunos lugares donde hemos llegado, hemos encontrado cierta resistencia más bien de gente que quiere seguir botando basura, por ejemplo, en basurales, cuando cortamos de repente los caminos, porque se tienen que poner piedras, por dar un ejemplo, ¿cierto? Poner piedras para que evitar que camiones entren y boten basura. Hemos encontrado ciertos detractores ahí entre medio, y nos falta de repente el hater que me ha escrito por interno: oye, ¿cómo están limpiando microbasurales con bolsas de plástico en vez de bolsas compostables? Y uno le dice: oye, pero el presupuesto, somos fundación autogestionada, si tú quieres donar bolsas compostables, compañero, dónelo, encantado lo recibimos. Pero como te digo, son hechos muy pequeños, muy aislados y minúsculos en comparación con el apoyo que hemos recibido de todas las comunidades. Biosfera Mía no sería lo que es ahora sin el apoyo de las diversas personas, organizaciones universitarias también que han trabajado con nosotros. Claro, porque hoy día, y es bueno también recordar, aunque está muy fresca las noticias, la fundación estamos todos los que somos parte de alguna fundación estamos hoy día en tela de juicio, sí. Y nos va a costar un poquito más volver a retomar esas confianzas, por más que nosotros no tengamos ningún tipo de nexo ni con el gobierno de turno, ni con el anterior, etcétera. Y tal cual como tú lo planteas, hay una relación virtuosa que trasciende los partidos políticos, que tiene que ver con la comunidad en sí. Y finalmente, cuando las personas tienen un microbasural cerca, no les importa el color político de quien vaya a aportarles, sino que efectivamente se haga. El proceso en que ustedes formulan sus proyectos, por ejemplo, ir a limpiar un microbasural, ¿cuenta también con algún apoyo municipal o todo tiene que ver con la autogestión? Mira, yo creo que hemos ido mejorando los procesos, porque inicialmente era más bien identificábamos un foco, un espacio, una necesidad, porque de pronto no era solamente el microbasural, sino que de pronto era también algunos lugares, por ejemplo, centros de adultos mayores que tenían huerto y que realmente necesitan revitalizar ese espacio. ¿Para qué? Porque la naturaleza de alguna manera genera una mejoría en la salud mental, salud física, en el ánimo. Entonces, inicialmente era todo autogestionado. Llegábamos y después pedíamos permiso. Llegábamos y avisábamos al municipio después. Y el municipio, afortunadamente, tanto el de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque, todos lo tomaron muy bien. O sea, inicialmente pese a llegar y era como: oye, microsolar, ya, plantamos árboles, hay que avisar al municipio. Avisamos después, lo tomaron de manera simpática, anecdótica, ahí quedan harta historia entre medio. Pero ahora ya, claro, ya con el tiempo hay protocolos en los cuales contactamos a las autoridades competentes, al departamento de Sebornato, no sé, a las residencias, pedimos la autorización de quienes sean los tutores, y hay más protocolos, pero inicialmente era todo, como decíamos nosotros, a lo punky. Llegábamos y hacíamos nomás, ya está. Era más bien la pulsión, las ganas de hacer cosas. Y eso también tiene su lado positivo, porque hay mucha gente que también se queda finalmente con esta burocracia, porque no es sencillo. Hay mucha burocracia dentro de una solicitud, un permiso para plantar un puro árbol en un bandejón, ni te cuento. Entonces, esa burocracia creo que también debería ser más laxa cuando se trata de ciertos proyectos que van en beneficio de las comunidades. Nosotros acá hemos estado hablando de este nuevo servicio, ¿no? Después de la ley de la naturaleza que se aprueba y se crea un nuevo servicio, uno esperaría que con este nuevo servicio los procesos burocráticos sean mucho más expeditos, pensando en que vamos a tener una reglamentación mucho más ad hoc a lo que estamos viviendo hoy día. Claro. Pero si nosotros hablamos de medio ambiente como tal, y ahí a ese terreno te quiero llevar, hace 10 años era como de locos hablar de medio ambiente, no era tema, no, en la agenda pública no estaba. Hoy día llueve un poco, hay una catástrofe. Bueno, Chile desde su origen tiene catástrofes de todo tipo, pero últimamente cada vez que se habla de algo se habla de cambio climático. Claro. Y se habla de cómo recuperar los espacios. Entonces, no sé si a ti te toca verlo más en terreno,
esta necesidad de la gente, primero, de educarse, de entender qué está pasando, cómo funcionan estos fenómenos nuevos o más ampliados que veníamos arrastrando, y cómo tú has sentido que la educación ambiental ha ido tomando terreno en algunos espacios. Mira, yo creo que le apuntaste con eso. Lamentablemente en nuestro país y en la dinámica en general el ser humano funciona de manera reactiva, o sea, no es proactivo, no toma una postura antes de que ocurran los hechos. O sea, esta necesidad que está ocurriendo actualmente de poder culturizarse, aprender un poco más respecto a la naturaleza, finalmente obedece a precisamente lo que mencionas tú, a una observación, a una contemplación de que efectivamente están ocurriendo ciertos hechos que generan algún daño, algún agravio contra la propiedad privada, contra distintos elementos que, claro, constituyen algo personal. Entonces, no existe como una necesidad actual de anticiparse a los hechos. O sea, los desastres no son naturales, lamentablemente son políticos. Y no estoy apuntando a ningún gobierno de turno, sino que a las políticas públicas que finalmente van en torno a cómo nosotros nos desarrollamos de manera armónica en nuestros entornos naturales. Y eso hay distintas aristas, desde la educación ambiental que tú mencionas, que finalmente hacer educación ambiental es enseñar, es comprender las dinámicas geológicas, geográficas, no sé, de un espacio, un entorno en general, y con esa comprensión, ahí ya nosotros tenemos una claridad de cómo podemos vincularnos en ese entorno. Entonces, sí, yo creo que existe cierta necesidad apalancada de esta observación o el sufrimiento que estamos teniendo. O sea, las noticias están llenas de cosas como huracanes que están ocurriendo con mayor frecuencia, lluvia, aluviones, rodados, de que, no sé, hace 2 días atrás, al parecer, no sé si fue ayer, el día más caluroso en términos generales en el planeta. Entonces, cuando nos llenamos de esa información, también existe una necesidad de decir, oye, chuta, estamos pasando por realmente una crisis, y ahí, como te digo, de manera reactiva nuevamente decimos, tenemos que hacernos cargo de esto. Y es lamentable que ocurra eso, porque finalmente Chile, nosotros tenemos 50 años de atraso en términos de legislativo, en términos educacionales tenemos cercano a 15 años de atraso también, mostrando, digamos, pensando a nivel general, a nivel de las políticas universales, y dentro del currículo nacional, por ejemplo, sin ir más lejos de lo que se enseña en estos 12 años de educación obligatoria, dentro de los 457 objetivos de aprendizaje que tenemos que enseñar los docentes y que tienen que aprender los estudiantes, solamente hay 3 que traten directamente y que le entreguen herramientas a este niño, a esta niña que va a crecer y que va a verse implicado en una dinámica humana de cómo gestionar nuestros residuos, de cómo poder, no sé, ver y vivir, asentarse en algún lugar, comprarse una parcela, cuál va a ser el impacto de aquello. Entonces, estos atrasos finalmente redundan y estas políticas timoratas que no han avanzado durante más de 50 años redundan en que tenemos una crisis mucho más grave. Por tanto, la educación ambiental se hace imprescindible y debería ser transversal, no solamente en estos 12 años de educación obligatoria, sino que también en los centros universitarios, y buscar soluciones conjuntas, porque acá no existe una bala de plata para el cambio climático, tampoco existe un héroe que pueda salvarnos de esto, sino que existen acciones conjuntas, pensamiento y raciocinio en torno a esta problemática, y diría, no sé, por ejemplo, en educación gráfica, en diseño gráfico, también meterle algún ramo de sustentabilidad, porque también pueden aportar desde la difusión, periodismo también, no sé, y así en adelante. Entonces, una sociedad más informada, con más herramientas, evidentemente podría redundar o traducirse en una sociedad con mayores capacidades para poder enfrentar esta crisis climática. Claro, porque, y justamente hoy día estaba leyendo esta noticia, ¿no?, de lo que está pasando en Colombia con estas grandes minas brasileñas que están de a poco como cruzando un poquito la frontera, claro, para extraer oro. Hay una sensación, y ahí me puedes corregir, pero hay una sensación de que si no se crean industrias que explotan recursos naturales, no hay trabajo, el país no progresa, y eso se ve en todos los países del continente. Ya se estaba volviendo a hablar del tema litio en Argentina, donde la disputa es quién se hace cargo de la extracción, si Estados Unidos o China, y ahí obviamente hay 2 bandos peleando. En Chile también se habla mucho de la discusión. Entonces, yo creo que va muy de la mano con lo que tú estás planteando con respecto a que a nivel universitario, porque ya sabemos que hay un déficit a nivel educacional primario y secundario, pero a nivel universitario tampoco está tan inserto en las mallas de las carreras que apuntan no solamente al ámbito público, sino que en general a la protección del medio ambiente o a la sustentabilidad o a inventar nuevas formas, porque uno esperaría que, por ejemplo, carreras como ingeniería, en su amplia gama, generen nuevas tecnologías que nos permitan bajar nuestra huella de carbono, pero al parecer como que todo está dentro de ganar, mantener la empresa en números azules, más no preservar la naturaleza. No sé claro. qué... Yo tengo la misma opinión, la verdad. Lamentablemente los modelos productivos actuales se basan finalmente en una economía lineal, que
bueno, nosotros extraemos cualquier tipo de elemento natural, ya sea oro, litio, lo que venga, ¿cierto? Madera también, a propósito de las forestales en el sur, y en distintos países también. Con eso se genera un producto, ese producto se vende, se comercializa. Cuando se comercializa, finalmente termina desechándose, porque también tenemos, como tú me lo mencionabas, ¿cierto?, dentro de la media de ingeniero, de la gran amalgama de ingeniería, los ingenieros industriales también están hechos de alguna manera para generar una obsolescencia programada, en que los productos tienen cierta duración, cierta caducidad, y después de eso, genial que se acabe en la basura, porque así tú tienes que comprar otro nuevo. Entonces, no hemos cambiado este modelo productivo, que es bastante dañino. Y se tiende a pensar que efectivamente, si no se cambia, o sea, el hecho de mantenerlo, nos va a permitir tener un bienestar económico. Pero ese bienestar económico, ¿a costa de qué? A costa de la vida, a costa de que actualmente distintos estudios estén demostrando que hay microplásticos incluso en el aire que respiramos, que a la semana estamos consumiendo a través de distintas, no sé, el agua en alimentos, microplásticos cercanos a 9 gramos semanales. Eso genera, por supuesto, distintos costos a nivel social, a nivel personal. O sea, tenemos personas con problemas renales, en mayoría. Yo hace 3 días atrás, tuve un problema renal grave, siendo que me aliento súper bien, como bien, pero inevitable. O sea, tú abrir la llave y está lleno de microplásticos. Entonces, han habido casos que se han encontrado microplásticos en el cordón umbilical de una madre hacia un hijo. Entonces, es que finalmente no se dan cuenta que los costos de la salud, los costos de esta gran modelo a escala que no ha cambiado su modelo de productividad, también nos generan una merma, ¿cierto? Una merma que es grande y finalmente también nos va a poder obstruir las posibilidades de las próximas generaciones, que ya van a ser con distintos tipos de padeceres, con mayores riesgos de tener cáncer estomacales, con muchas cosas más. Entonces, yo creo que es un modelo bien miope, que no ha cambiado su dinámica netamente porque quieren pensar o les conviene mantener este modelo actual porque es rentable. ¿Para qué andamos con cosas? Muy rentable el saquear las cosas, el destruirlas, el convertirlas en dinero y ya está. Pero sí se puede hacer una economía, finalmente hay países en Europa que lo están demostrando, una economía circular, que finalmente el tomar un recurso natural al inicio, ¿cierto? Porque muchas veces se requiere manufacturar un producto pensando en el diseño de ese producto que finalmente tenga una vuelta sustentable, que pueda llegar a su punto de uso, ya termine, digamos, la fatiga de ese producto no sea tal que no se pueda seguir utilizando, pero que los componentes del mismo producto se puedan reutilizar, reciclarse, no sé. Por darte un ejemplo, en una tonelada de residuos se pueden encontrar cerca de, ¿cuánto eran? 500 gramos de oro. Entonces, también hay el litio, también se puede encontrar. Entonces, yo creo que buscando soluciones innovadoras se puede finalmente encontrar alguna respuesta positiva a este modelo actual lineal de economía que tanto daño nos está haciendo y que finalmente nos va a generar mucho más costo en términos de cambio climático, ya lo hablábamos en algún punto, ¿cierto? Pero también en términos de salud pública, que es algo que actualmente no está bien estudiado. No existen tantos estudios que, salvo el tema de microplástico, que revele cuánto ha sido la cantidad de aumento o descenso de ciertas patologías. Totalmente, y es muy interesante como también la ciencia nos sigue dando ciertas bofetadas, ¿no? Porque, insisto en ese punto, llegamos siempre muy tarde a las discusiones, sobre todo nosotros que estamos como al último, siempre se es al último lugar del mundo, pero no en todas las discusiones estamos últimos, pero sí en tomar las medidas. Sí somos un país pionero en algunas cosas, por ejemplo, el no más bolsas plásticas, que es un modelo que se está implementando en otras partes del mundo. De hecho, hace muy poco una muy amiga mía que trabaja en temas de economía circular en México me estaba diciendo que ya se estaba evaluando, pero era muy difícil también porque acá parte como una iniciativa comunal, ¿no? En Puerto Varas, Puerto Montt, y luego ya muta a ser una política de Estado. Pero la forma en que se va gestionando es cuestionable, pero vamos a dejar esta parte ahí entre nos para que podamos seguir comentándolo mientras vamos a una pequeña pausa musical. Ya estamos bordeando el cuarto de hora, así que vamos a una pausa musical y estamos de vuelta en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Estamos de regreso de esta pequeña pausa musical. Seguíamos conversando, ¿eh? Porque los temas son apasionantes y así debe ser, porque finalmente para que haya un cambio de cultura de esta economía lineal a una economía circular, debe existir una pasión para hacer lo que hacemos. Rafael, queríamos
saber cómo son los criterios que ustedes eligen para poder tomar nuevas iniciativas, porque obviamente todo surge de una idea, de algo que ustedes observaron en el ambiente que dicen hay que cambiarlo, pero ¿cuáles son los criterios que ustedes van seleccionando para generar ese proyecto final? Mira, ha ido cambiando un poco los criterios. Inicialmente era donde encontramos, era casi como los bomberos de la naturaleza. Nos llamaban, oye, este bacsural, ahí está aquí, esta necesidad, y nosotros íbamos. Entonces, después hubo una redefinición interna, porque claro, la fundación partí sacándole la firma porque no tenía con quién hacer la fundación. Le veía a mi expareja, a mi papá, iniciamos la fundación así casi muy casero. Pero con el tiempo empezaron a ingresar personas que tenían distintos conocimientos y distintas inquietudes o necesidades de trabajar en torno a eso. Por dar un ejemplo, ingresaron ingenieros forestales que les interesaba mucho la regeneración de bosques. Entonces empezamos a trabajar con otros métodos, Miyawaki, que son de regeneración intensiva de los bosques. Después ingresó unas compañeras que eran terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales. Entonces entendimos que había una necesidad de también ingresar este elemento inclusivo dentro de los proyectos que estábamos desarrollando. Entonces, la verdad que los criterios han ido mejorando, a mi juicio, han ido mejorando y han ido cambiando un poco su performance de forma positiva, complementándose con quienes van integrando finalmente este espacio directivo que hemos tenido, que es bastante laxo dentro de la fundación. Actualmente los criterios, la verdad que tratamos de no irnos como de manera tan ambiciosa con tantos proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos para hacerlo. O sea, nosotros no somos una fundación que tenga algún privado que no deje un raspado de olla dentro de nuestra arca. Tampoco tenemos conocido en ningún tipo de gobierno local que nos haga una transferencia directa por 400 millones. Entonces, como nosotros postulamos finalmente a fondos concursables, ya sean privados o públicos, pero son fondos concursables con bases establecidas, con forma transparente de elección, tenemos un recurso limitado. Entonces tratamos de primero ver el recurso. Cachamos primero cuánto es lo que disponemos nosotros para poder ejecutar un programa o un proyecto, porque finalmente todo proyecto y su alcance va a depender de cuánto dinero tenéis para eso, porque finalmente, nosotros tendríamos la ambición de generar, compostaje en todas las comunas, generar educación ambiental en todos los colegios, pero el alcance nuestro está supeditado a cuánto es lo que tenemos. Entonces, eso, primer criterio, economía, cuánto es lo que nosotros disponemos en la arca. Segundo criterio, mano de obra, porque nosotros lo que entregamos es finalmente mano voluntaria. Todas mis compañeras, compañeros, yo también somos voluntarios de la misma fundación. Entonces también hay tiempo que disponemos para poder desarrollar un proyecto. Y el tercer punto finalmente es que no se escapa un poco de lo que ya tenemos. Ya actualmente tenemos una línea de proyecto, una memoria sinestésica, que es un proyecto en realidad virtual, para mejorar el acceso a la naturaleza, y lo llamo distintos centros de adultos mayores. El segundo es un proyecto que se llama Biosfera Lab, que son laboratorios vivos que nosotros instalamos en colegios, centros educacionales, con mayor vulnerabilidad, cuanto mejor, para poder nivelar un poco la cancha. Ahí dejamos kit educativo, enseñamos un poco cómo transmitir esta dinámica a los docentes, para que funcionen finalmente como tengan este efecto multiplicador, porque cuántos cabros pasan por cada profesor. Tenemos otro proyecto que se llama Zonas Verdes Bienestar, en el cual integramos la salud mental con los bosques. Entonces ahí vamos y recuperamos microbasurales, que ahí está el tema microbasural, pero no lo recuperamos así nomás, sino que participamos, invitamos a personas que tengan agorafobia, depresión, ansiedad, que es algo muy común actualmente, lamentablemente. Se están haciendo varias cosas a propósito desde el gobierno, lo aplaudo, pero también nuevamente de manera reactiva, porque esto es algo que viene pasando hace una década, sino más. Entonces tenemos distintos proyectos y tratamos de alguna manera de perfilarnos y de que si nos piden en algún lugar el desarrollo de un proyecto, que se perfile con esto, y si no, bueno, lamentablemente no tenemos cómo desarrollarlo. Ahora estamos metiendo la inclusión dentro de todos nuestros proyectos. Estamos generando una biblioteca itinerante en braille, que es una biblioteca que básicamente es una bicicleta con un armazón adelante especializado, con una biblioteca red, y entre todos nosotros vamos traduciendo distintos libros que son de educación ambiental o características, guías también de reconocimiento de hongos, de aves. Pero tú, ¿cómo enseñas a una persona, por ejemplo, que es no vidente, a reconocer un ave? Claro. Entonces ahí también estamos trabajando con tecnologías para que puedan escucharlo a través del oído, puedan obviamente, de alguna forma hacerse un constructo mental del ave. Estamos dibujando ave en relieve también para que puedan tocarla y hacerse también una construcción mental mucho más exquisita de un picaflor, por ejemplo, un tiuque, qué sé yo. Entonces, los criterios serían eso, o sea, economía, cuánto lo que tenemos en el bolsillo, el recurso humano, y obviamente que el proyecto responda a lo que ya estamos desarrollando y no crear la rueda, porque no existen los recursos aún para desarrollar más proyectos como quisiéramos, en corales, qué sé yo, en distintos lugares. Oye, pero y es muy interesante porque tienen una gama muy amplia de proyectos que están dando vuelta, que en realidad cubren casi todo lo que tiene que ver con educación ambiental.
que obviamente va también de la mano con la preservación. Cuando ustedes llegan a por ejemplo, a un colegio, tienen que intentar que obviamente, no inmediatamente, pero sí, a mí me tocó verlo en algunos colegios, tienen que ir adaptando un poco la malla del colegio para que ustedes también puedan hacer su intervención, porque no creo que tengan ya articulado ellos cómo va a funcionar después del proyecto, porque ustedes, claro, tienen y ahí ponen la semilla, pero no, si bien lo más probable es que ustedes hagan cierta continuidad, el proyecto es de largo alcance. Entonces yo creo que por una cosa lógica ustedes no pueden estar encima de cada profesor para que siga el proyecto. ¿Cómo bien se hace para darle seguimiento? Bueno, nosotros somos bien catetes en ese sentido. La verdad que antes de asumir un compromiso con un colegio, porque finalmente vamos a entregar tiempo, presupuesto, también entregamos un kit de herramientas que son lupas, que son juegos de cartas. Por ejemplo, tenemos un juego de cartas que es fotosintético, que a través de jugar cartas en la niñez es para aprender cómo funciona la fotosíntesis, o a través de imanes interactivos que se pegan uno con otro para aprender las redes tróficas. Entonces, si vamos a entregar finalmente este tipo de elementos, que no son gratis, obviamente, a una escuela, queremos que ellos asuman un cierto compromiso en torno a eso. Entonces, claramente el compromiso es un papel, ¿cierto? Es como lo que hablábamos anteriormente de la ley de bolsas plásticas, que es un papel finalmente. El que lo asuma a un municipio, que lo asuma a un almacén, también queda supeditado a una supervisión. Y esa supervisión finalmente nosotros la hacemos periódicamente. Lo que hacemos primero cuando llegamos a un colegio es hablar con quienes lo administran, obviamente con dirección, para pedir las autorizaciones pertinentes. Y usualmente en todos los colegios tienen una persona que está encargada de temáticas medioambientales. O si no, se lo dejan al profesor de ciencia. Que ahí queda el pobrecito que hay, o la pobrecita, enganchada. Y ya con ellos generamos como un puente de comunicación. Y las capacitaciones nosotros las hacemos usualmente dentro de los consejos de profesores, que es una instancia donde ellos están más unidos, están conversando muchas veces, y hay tiempos muchas veces que se desperdician, que dejan de repente a conversaciones abiertas. Entonces ahí nosotros capacitamos a los docentes, le entregamos estos kits, y lo que hacemos es un seguimiento. Cada 2 meses nosotros estamos en contacto con la institución, firmamos una carta para que en un periodo que es la autorización inicial, que nos den autorización de 3 años para que nosotros podamos acercarnos a la dependencia a poder hacer revisión. Más de eso, nosotros no consideramos como, no sabemos qué va a pasar en este año más. Entonces, aventurarnos a que nos dejen las puertas abiertas por 100 años es posible, probablemente estemos ya bajo tierra. Entonces, entre años consideramos que es un tiempo ya bastante bueno para poder ver cómo funcionó, porque también es una apuesta. Sí, no sabemos si es que lo van a seguir ejecutando o no, pero finalmente, como nosotros lo que hicimos para garantizar el éxito fue cruzar con el objetivo de aprendizaje. El docente de repente pasa que no quiere hacer educación ambiental porque todo lo nuevo significa finalmente un nuevo planificación, una nueva aprobación de UTP y muchas cosas que son burocráticas finalmente. Todo está lleno de burocracia, lamentablemente. Entonces lo que nosotros hacemos es este elemento, el reconocer elementos vivo o no vivo, está puesto en el objetivo número 6 de cuarto básico. Entonces el objetivo es tanto, entonces entregamos una guía que el docente le permite copiar y pegar dentro de su planificación, no le altera la vida, no le complica la existencia y finalmente le permite ejecutar una clase que si tal vez no la pensó, la tiene ahí lista para su disposición. Entonces, y así con otras, porque esos espacios no son solamente para hacer ciencia. Son para enseñar música, para enseñar matemática, área, perímetro, volumen, qué sé yo, tendencia, qué sé yo. Entonces, entregamos estas planificaciones también para que sea un insumo fácil de utilizar, que sea más sencillo para el profe, no sea un dolor de cabeza. Y nada, porque represente finalmente una innovación dentro de la escuela y también lo ligamos con la certificación ambiental, porque también es una iniciativa positiva para que ellos puedan tomar la ventaja y buscar este SNCAE, o SINCAE que le dicen, que es una certificación que permite finalmente a la escuela tener un grado, una medallita, ¿cachai?, extra y diferenciarse frente a la competencia, que también muchos sostenedores lo ven como una empresa a los colegios. Entonces cuando tienen un grado de diferenciación dicen, oye, bacán, me interesa este proyecto. Claro. Quiero abundar un poco más en eso porque algo que lo estábamos conversando en la pausa, a nosotros como gestión circular y a través de Datos Verdes también nos ha tocado visitar colegios y hay algunos municipios que son un poco más reacios al tema de la certificación ambiental, como que lo ven como un insumo más, pero podría ser, pero hoy día no, tal vez mañana. ¿Cómo ha sido tu relación con los establecimientos a medida que ha ido avanzando también el proyecto? Porque obviamente cuando uno llega con una idea, solo la idea y el presupuesto y todo, pero no hay mucho que enseñar. Hoy día, con la experiencia que ustedes ya tienen, cuando llegan a un establecimiento nuevo, ¿hay una mejor recepción? Varía la verdad. Hemos tenido experiencias muy positivas en las cuales nos abren las puertas y podemos desarrollar los proyectos sin ningún inconveniente.
pero pese a que de repente, y no ocurrió, llegamos a algún colegio y decimos, mira, tenemos el presupuesto, tenemos esto, la insumo, la herramienta, la capacitación, vamos a entregar todo, poco menos, incluso incluimos espacios donde la capacitación además incluye un banquete o comida, ¿cachai? No, bueno, no banquete, ya ahí le puse un poco de color, pero una comida, ¿cachai? Un picoteo, que ahí la verdad que con eso la recepción con los profes es bastante bueno. Incluye un par de muffins, algo así, ya estamos ok, ahí vamos, me capacito con eso. Pero empieza a incluir todo ese tipo de elementos. Hay colegios que no se arriman, no se motivan, que te dicen, chuta, no, es que... Y de hecho hemos tenido que cambiar algunos proyectos de una escuela a otra, porque, no voy a decir nombres tampoco, porque de repente en la escuela no lo encuentran como prioritario, no lo encuentran como una prioridad. Dicen, no, ya, pero qué bueno, qué bonito, qué entretenido, qué innovador, esas son como las palabras. Pero la verdad que no gracias, o mira, nosotros estamos enfocados en este área o tenemos tantas pruebas y tenemos tantas calificaciones que hacer que no. Entonces pasa que en estos espacios de educación formal se llenan la cabeza con calificaciones con nota y realmente no abren espacios para otro tipo de conocimientos que de repente son más sensibles, son habilidades que se necesitan para la vida en general, pero vamos poniendo ahí que tenemos que llenar el libro con calificaciones, con notas porque el ministerio no lo exige, porque el colegio tiene cierto estándar. Entonces ahí es variable, la verdad, no sabría casarme si ha sido positiva o negativa. Yo diría que un 80% positiva, un 20% con resistencia, por decirlo así. Yo creo que ahí toma un punto importante dentro de la discusión, no solamente en el tema medioambiental, sino que en general. Nosotros tenemos un sistema educativo muy estandarizado, que premia las notas como el punto máximo, y finalmente hay muchas formas de sacarse una buena nota, entre ellas también muchas formas de hacer trampa también. Pero no se premia el que en verdad aprendió a aplicar. Claro. Y ahí hay una gran diferencia. O sea, yo espero que la educación no solamente quede en el libro, sino que también quede en la experiencia que el alumno adquiere. A mí me ha tocado ver casos de escuelas que tienen compostera, que dejan que los muchachos toquen la tierra. Y obviamente ellos aprenden que hay un cariño que hay que tenerle también y un respeto a la tierra. Pero hay otros colegios que da igual. Aquí vamos por el CINCE porque hay que tener el mejor CINCE de todos, porque eso va a hacer que nosotros tengamos buenos estándares. Y a mí me parece que ese sigue siendo el gran problema de la educación en Chile, que tomamos el sistema Weber, ¿no?, burocrático, firme, y lo queremos seguir expandiendo y seguir explotando y hasta que pase algo, porque finalmente va a venir otra catástrofe, vamos a generar una nueva ley de educación y vamos a volver porque la rueda va a seguir girando. Pero si hoy día yo te preguntara, ¿cuál crees tú que dentro de toda la amalgama de proyectos que ustedes tienen ha sido el episodio más significativo de lo que lleva Biosfera Mía? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que Leo, lo que estabas comentando es súper positivo y de alguna manera se correlaciona con lo que mencionábamos de la economía. ¿Cierto? Que cuando la economía lineal llegó a una crisis de que ya no es sostenible en el camino, ya se están viendo recién las formas de poder cambiarlo. En la educación lo mismo, ¿cierto? Podemos evidenciar que existe una crisis que es tan duro, tan rígido, que de alguna manera coarta ciertas libertades, coarta ciertos conocimientos que la persona debería tener al momento de poder salir de este sistema escolarizado obligatorio. Y ahí ya recién entendemos muchas personas que existe una crisis, pero hay muchas personas que no lo ven, ¿cierto? Quienes toman las decisiones actualmente en el país lamentablemente no ven que existe una crisis educacional y nos vivimos pensando en que realmente las evaluaciones conllevan una nota cuando realmente evaluar no es eso. Evaluar conlleva finalmente ver cómo está evolucionando un estudiante y cuáles son las necesidades que tiene para ir mejorando ciertos elementos. Y ahí es cuando yo creo que la crisis se traslada a otro punto que es súper crítico, que son los establecimientos universitarios. ¿Cachai? Porque cuando tú formas a un profesor o una profesora de cierta manera y le dices que esto es lo que tiene que enseñar y le entregas ciertas herramientas que son, por cierto, muy limitadas y lo mandas directamente a un colegio, el profe de repente se ve muy desprovisto de herramientas, que no ha pasado, hemos preguntado, los profesores muchas veces no es porque no quieran, es porque no pueden o porque no saben, y eso es muy distinto a la persona que no quiere hacer las cosas. Entonces yo creo que acá existe como distintas dimensiones de responsabilidad y distintas organizaciones que tienen ciertas responsabilidades que asumir actualmente frente al desafío climático que tenemos en la actualidad. Y van desde quienes toman decisiones para reformular un poco estas leyes, esta forma de educar, es tan rígida como tú mencionabas, pero también, por supuesto, los institutos de educación superior, que forman profesores, que cambian la dinámica que tienen de enseñar, que incorporen nuevas metodologías de la enseñanza, de las ciencias también, o sea, existen muchas más, y que llegar y enseñar y utilizar el libro, eso ya no es cautivador, no es sexy, no es atractivo para nadie, ni siquiera para el mismo docente. Yo he visto profesores que están ahí enseñando con una patilla, ¿cachai? Pero porque no tienen herramientas, ¿cachai? No porque no han
llega nadie con, oye, mira este kit de cartas, tú lo vas a utilizar y vas a enseñar fotosíntesis. ¿Cómo, con cartas? Sí, jugando. Entonces el juego incorporado también. Y pasa también que la misma sociedad comprende que ciertos ritmos tienen que obedecer a ciertas cabezas. Por dar un ejemplo, tenemos dicho que no, la risa abunda en la boca de los tontos. ¿Por qué no podemos reírnos? O sea, estamos penalizando a quien se ríe, cuando la felicidad de algo debería ser intrínseco en todos nuestros niveles. Hoy estáis comportando como un cabro chico, alguien que esté jugando, porque nos olvidamos de jugar y de jugarnos, ¿cachai? Entonces una sociedad que va perdiendo ciertos valores que son fundamentales para un buen vivir, para una buena convivencia, está destinada al fracaso, que es lo que nos está pasando ahora. Entonces tenemos que hacer un estudio mucho más profundo. Yo creo que todo esto redunda en que debemos hacer un diagnóstico, un gran diagnóstico de la educación, con obviamente sin sesgo político, que es algo que daña finalmente cada proyecto que está ejecutándose, y de ahí en adelante encontrar soluciones para aquello. Y bueno, el tema a propósito de aquello, de lo mismo, algún proyecto que haya sido significativo para nosotros en términos generales, la verdad que son varios, pero yo creo que el más positivo o más icónico para nosotros ha sido Zonas Verdes de Bienestar. Que Zonas Verdes de Bienestar incluimos varios elementos que teníamos pensado hacer. Por una parte, nosotros siempre pensamos con hacer una academia climática, enseñar a las personas cómo poder, no sé, desde utilizar herramientas de programación, cómo enseñar, por ejemplo, a diferenciar ciertas especies de arbórea, a enseñar cómo reconocer aves, a propagar flora nativa, que es súper importante, a conectarnos con la tierra, a sacarnos los zapatos y poder sentir finalmente la tierra en nuestros pies, a cómo sembrar, porque finalmente la persona o el niño que siembra tomate va a comer tomate y eso va a cambiar su hábito de manera profunda, no solamente en él, porque va a tener un recuerdo tan positivo que lo va a transmitir a su hijo y a su hija a futuro. Entonces, ahí integramos ese aspecto que es más bien de conocimiento. Por otra parte, integramos el hecho de salud mental, que creemos que es sumamente necesario. A través de las emociones nos comunicamos. Si tú estás pasándola bien en un espacio, te vayas a recordar de eso para siempre. Entonces, mezclamos lo emocional, mezclamos profesionales de la salud mental, porque trabajamos con ellos, en esos entornos para poder dar terapia a través de la naturaleza, y mezclamos la necesidad de, por supuesto, de limpiar microbasurales, que es algo que afecta mucho, sobre todo en las comunas periféricas, y la necesidad de tener áreas verdes. No sé, en Puente Alto existe 1.3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando deberían ser 9. Un déficit tremendo. Entonces encontramos distintas problemáticas, la mezclamos en una, y ese proyecto Zona Verde de Bienestar finalmente ha sido como uno de los más satisfactorios a nivel personal, porque hemos podido desde ahí, que participaron 60 personas, que esos 60 siguieran siendo voluntarios de la fundación. Eso nos dio fuerza, nos permitió crecer. Fue un fondo que ejecutamos con INJUV, que a quienes le agradecemos por supuesto la confianza, con el municipio también, con CONAF, qué sé yo. Así que yo diría que eso, porque abarcó muchas problemáticas en una única solución, y el resultado, después de 6 meses de desarrollo, fue positivo para todos. Oye, desmitifiquemos un poco el punto de que siempre estamos hablando, ¿no? Queremos más áreas verdes. Eso es una petición común y obviamente muy loable de cada ciudadano, porque es necesario. Pero cuando nos referimos a áreas verdes, y ahí es un punto que a eso voy con la pregunta, diferenciamos muchas veces, los que estamos más dentro del área medioambiental, el parque con el pastito y con este tipo de árboles que los van trayendo de otros espacios. ¿Ustedes cómo planifican este nuevo parque cuando les toca crear uno? ¿Van a buscar árboles nativos? ¿O minimizan el uso hídrico? ¿Cómo lo planifican? Mira, una súper buena pregunta, porque creo que las personas que actualmente planifican paisajismo en la ciudad, o sea, no sé cómo lo están haciendo, la verdad. ¿Cuáles son sus criterios? Mira, son bastante cuestionables. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que establecimos alianzas con distintos viveros. Actualmente tenemos uno con Biosis. Biosis es un vivero acá, local, que funciona en la región metropolitana, y se dedican a la propagación de árboles, arbustos, helechos, todo lo que es nativo de acá, de la zona específica central. Entonces, cuando nosotros vamos a recuperar algún espacio, lo importante es primero entender que nosotros estamos en una bioregión, y esa bioregión tiene ciertas particularidades o ciertas características, ¿cierto? Tiene un tipo de vegetación específica, y nosotros respetamos dicha vegetación. O sea, no vamos a plantar una araucaria, por decir algo, ¿cierto? Sabiendo que el clima es muy distinto al sur de Chile. O no vamos a plantar, no sé, solamente pimientos, sabiendo que obviamente son más norteños. Entonces, la verdad que hacemos una planificación del espacio, y ahí por supuesto vamos consiguiéndonos estos árboles para plantarlos. Y lo que hicimos inicialmente es que, y cometimos algunos errores, es que llevamos y plantamos árboles
con arbustos también, por cierto, pero con una separación de 1 metro para poder generar más espacio. Después con el futuro comprendimos y aprendimos un método que se llama Miyawaki, que es de reforestación intensiva, y que habla finalmente de que los árboles separados es un error que nosotros creamos en las urbes. Los árboles, si tú vas al bosque, cualquier lugar, un bosque valdiviano, un bosque, cualquier espacio, incluso en la precordillera acá, no sé, la Quebrada Macul, el Parque Panul, ¿cierto?, en la Florida, tú te das cuenta que los bosques y los árboles están todos pegaditos unos con otros. ¿Y por qué? Porque finalmente cooperan bajo el suelo. Entonces lo que nosotros ahora establecimos es que, claro, un punto, reconocer cuáles son las especies específicas del sector. El otro punto es que nosotros vamos mezclando, entre mayor biodiversidad, más fuerza va a tener el sector. Entonces tratamos de que sean la mayor variedad posible, no solamente plantar quillay, no. Quillay, huigán, boldo, litre, peumo, todos juntitos para que interactúen y cada uno entrega distintos elementos que van mejorando el suelo. Entonces, así hemos hecho este tipo. Obviamente vamos cambiando estos criterios. O sea, si vamos a tener un parque y va a estar en un espacio donde hay muchos niñeces, vamos a tener mucho cuidado con plantar litre, por dar un ejemplo, porque obviamente van a quedar todo alitrado. Entonces, ahí vamos viendo ciertos criterios también que son más específicos, pero respetamos la flora local y tratamos de propagar también flores nativas, no sé, arbustos nativos, y que la gente lo reconozca, como por ejemplo el natre. Más malo que el natre, algo que está en la cultura popular. Claro. Pero el natre es súper popular, es bueno, que hasta ahí llama a distintos tipos de especies nativas, que son insectos nativos, y al mismo tiempo tiene distintas propiedades. Sirve para, no sé, por ejemplo, para la gente que tiene pediculosis, ¿cachai? Con una infusión, chao piojo, y lo digo también porque en la escuela pasa, ¿cachai? A personas que tienen fiebre muy alta también con infusión. Entonces el conectarnos y acercarnos finalmente a la naturaleza es lo que a nosotros nos importa. Entonces hacemos estas reforestaciones, pero enseñamos el por qué están ahí, claro, y cuáles son sus características, y que la gente lo identifique también y yo creo que de esa manera también lo hacís partícipe de ello y le agarran mucho más amor. Y por cierto, cuando nosotros hacemos estas recuperaciones de espacio, los vecinos después quedan a cargo, y gracias a ellos se mantienen, no es por un mérito personal como organización. Totalmente. Oye, está muy interesante la conversación, pero el tiempo nos va apremiando, porque se pasa muy rápido el programa, y vamos a nuestra segunda pausa musical. Seguimos haciendo Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Ya estamos de regreso en el último bloque de Datos Verdes, y como la palabra de nuestro programa lo dice, ¿no? Datos Verdes es porque queremos que nuestro invitado nos comente cuáles pueden ser sus recomendaciones como Datos Verdes el día de hoy. Puede ser de todo, recomendar un libro, una película, hacerse propaganda a sí mismo, todo es válido en este programa. Me encantó ese último hecho, propaganda a sí mismo. Bueno, sí que no, yo creo que recomendación en general, es bien utilizar las plataformas digitales que tenemos. Y cuando digo plataformas digitales en general, hablo de los mismos sistemas operativos de los celulares, de las plataformas que utilizamos de streaming. Y en ese sentido es que recomendaría, no sé, pues Netflix, por ejemplo, ver documentales como Kiss the Ground, que se llama Besa al Suelo, que yo creo que es uno de los documentales más fuertes, más entretenidos en torno a por qué es importante cuidar el suelo y cómo el suelo finalmente nos entrega una solución para toda la crisis climática que estamos pasando. No sé, en términos de celular, por ejemplo, descargar aplicaciones como Plants, es como plantas, pero con 3 S, Plants, que es una aplicación chilena que te permite identificar distintas especies nativas, conocer sus características, cómo se mantienen, distintos elementos, incluso existe clasificación por plantas de origen, no sé, mapuche, origen. Entonces, bastante interesante el poder cambiar un poco la concepción. No digo que tiene que ser todo así, oye, tiene que tener un sentido de culturización, sino que ingresar, ¿por qué no? Quizás más conocimiento a través de las mismas plataformas y bien utilizarlas para aprender más, porque finalmente este conocimiento va a ser una gran inversión en torno a las cosas que vamos a aprender a futuro. Y ahí donde también recomiendo ahí una autopromoción es seguirnos a Biosfera Mía. Tenemos un calendario de actividades que realizamos toda la semana. Este mes, en julio, vamos a estar haciendo 2 voluntariados bien interesantes sobre reconocimiento de especies, sobre reforestaciones en distintos sectores. En agosto vamos a tener baños de bosque, que también son todas actividades gratuitas que pueden asistir las personas, que es para mejorar la salud mental a través de la naturaleza. Entonces, ahí nos pueden seguir en redes sociales en @biosferamia, o ver también la página www.biosferamia.cl, informarse, se inscriben, no necesitan ningún tipo de pago ni nada, o sea, netamente participar y gozar y disfrutar de la naturaleza, nada más.
Muy bien. Yo me voy a quedar con eso, porque finalmente eso es la idea de generar este espacio de conversación, al cual siempre estamos muy agradecidos de la Universidad Central, también de don Felipe ahí en los controles, que nos permite hacer programas capítulo tras capítulo. Es justamente eso, el poder abrir espacios de conversación, de que estos debates no queden solamente como en la academia, ¿no? Que quedan entre cuatro paredes y en quien sabe encontrar esos espacios, sino que puedan ser abiertos a toda la comunidad. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es súper motivador. Yo creo que cada persona que hoy día nos acompañó, tanto en el streaming como a través de la radio, y quienes van a escuchar obviamente el programa más adelante, van a quedar súper motivados, porque finalmente ese es el espíritu, ¿no? Hay mucha gente que se queda con, tengo una gran idea para aportar. Claro. Y de repente no saben cómo encauzarla. Hoy día, afortunadamente, y a medida que va entrando toda la economía circular, se van creando bonos verdes, etcétera. Pero siempre es bueno volver a la esencia, ¿no? A los que son, entre comillas, pioneros de esto. Y en eso Bioferamía marca también un precedente, sobre todo en la parte sur de la región metropolitana, porque estos espacios ustedes lo han ido ganando, ¿no? Ha sido como, llegamos y ahí está todo. Han ido paso a paso. Yo creo que esa construcción finalmente es lo que nos permite hoy día poder conversar y poder decir que bueno que existan estas iniciativas. Por tanto, nos queda todavía un tiempo para terminar el programa, pero desde ya el agradecimiento de nosotros como equipo de contar hoy día con ustedes. No, feliz de estar acá, y como tú mencionabas anteriormente, que hay personas que de repente tienen estas ganas, esta inquietud o esta necesidad de poder transmitir o generar algún proyecto, yo les recomendaría que lo hicieran. O sea, no, como se lo dije a mi estudiante en algún momento antes de crear Biosfera, y ellos me dijeron, no tiene profe, no tiene ni auto. Sí, probablemente quizás las personas que tienen esta iniciativa no tengan ni auto, ni casa, ni ninguna cosa. Y tampoco tengo casa, es normal, ¿cachai? Pero finalmente el tener las ganas y la pasión por hacer las cosas es lo que marca la diferencia a una persona que realmente lo hace por fama o por lo que sea. Entonces yo le recomendaría a las personas que tienen ganas de hacer cosas, que las hagan, pese a las condiciones, que las hagan, y que sean constantes. La constancia finalmente te permite generar un factor diferenciador, que si te encuentran desafíos, no encuentren soluciones de manera independiente o solo, o solitariamente. La comunidad está hecha para encontrar soluciones de manera comunitaria, que sus proyectos integren a las personas lo máximo posible, que si van a liderar una instancia, que no sea desde un pedestal, sino que sea desde abajo, junto con todos, construyendo conocimiento entre todos y todas. Y ahí probablemente con esa integración y con esas ganas, con ese no dejar botadas las cosas a la mitad, probablemente van a tener éxito, entendiéndose el éxito como no algo económico, porque hemos entendido ya, hemos hablado sobre términos económicos, y creo que tenemos que cambiar un poco ese chip, sino que en éxito como que se ejecutó esa iniciativa, tuvo tal impacto, y bacán, que rico que gente se puede beneficiar de eso. Totalmente, y hablamos siempre de esta economía basada en el mercado, en el capital, ¿no? En el gran capital. Yo quiero quedarme con esta sensación de que se están haciendo las cosas bien. Hay espacios todavía que abarcar, hay mucho camino que recorrer, pero se están haciendo cosas importantes, y eso es lo que nosotros queríamos destacar siempre, que se están haciendo cosas, porque cuando uno habla de medio ambiente dicen, ya, pero ¿cuáles son los proyectos que hoy día están haciéndose, no? Porque no vemos tanto el ministerio. Bueno, comentarles también a la gente que nos escucha y que nos está viendo, que los presupuestos para medio ambiente, tanto ministerio, etcétera, son bastante bajos dentro de todas las carteras. Sabemos que la ley de presupuestos se empieza a discutir en septiembre. Claro. Cada ministerio se empieza a pegar los codazos para tener más o menos financiamiento. Sabemos que los problemas en cualquier país son muchos, en Chile en particular son bastantes, pero esta materia no puede ser dejada al voleo. No puede quedar como, sí, un saludo a la bandera, ¿no? Como lo conversábamos hace un momento. Pero yo me quiero quedar y quiero que nos comentes en los minutos que nos van quedando, ¿qué son las carreras que ustedes realizan, estas como carreras? Los plugins. Exactamente, Yeah. Coméntanos eso, porque me llamó mucho la atención. Sí, mira, dentro de las distintas dinámicas que tenemos, los distintos proyectos que ejecutamos, uno de ellos son los plugins, que es una corrida básicamente en la cual las personas, como estas night running que hacen, y que claro, las personas llevan un número acá en el pecho, pero al mismo tiempo cuando parten en la línea de partida, se le entregan bolsas de basura. Entonces la persona corre y tiene que correr cierto sendero, obviamente autorizado, planificado, y recoger la mayor cantidad de basura que encuentren en el camino. Entonces cuando llega a la línea de meta, no gana el más rápido, sino que gana finalmente el que más recogió basura, porque se le pesa esto, se pesa la cantidad de basura, se clasifica después la basura y se recicla. Entonces premiamos también por dos cosas: uno, por la cantidad de basura que pudo recoger, y dos, por
por cómo pudo separar este tipo de residuos. Nosotros le enseñamos antes cómo separar residuos para que todos partan finalmente con ese conocimiento, ¿cachai? Si no, una persona que cache medio ambiente ganaría enseguida, pero entregamos esta herramienta, así que esto generalmente lo realizamos en septiembre, así que pensamos que septiembre también vamos a tener un plugin, esperamos que la gente se inscriba, participa, probablemente va a ser en La Florida o Puente Alto, una de esas dos comunas donde desarrollamos. Así que nada, esa es como la dinámica, cambiar un poco el que corre más rápido gana, sino que el que coopera más rápido, que recupera más basura, es el vencedor. Rafael, ya estamos casi llegando al cierre de nuestro programa, quiero darte unos 30 segundos finales para que puedas decir lo que quieras decir, ¿eh? Promoción, crítica, etcétera, todo. Agradecido de este espacio, y es súper importante a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, el que participen, se involucren, compartan estas iniciativas, porque la difusión es súper importante, y aunque no lo crean, estos espacios que se abren de conversación, estos espacios que se abren de visibilización, creo que también no cuesta nada, es gratuito el poder difundirlo, y en eso gratuito yo creo que también es importante mencionar a la gente que somos empáticos, así como comparten historias de muchas cosas, de gato, memes de deseo, que por favor no dejen de hacerlo, que es importante ver memes de gato. También pueden compartir cosas como este tipo de iniciativas, como Datos Verdes, seguirlo en redes sociales, acompañarle, y por qué no, si tienen alguna iniciativa positiva, comentársela a ellos y quizás poder participar en estos entornos. Así que no se olvide de patrocinar a la gente, de ayudar a quien esté levantando iniciativas, que es gratuito y va a construir un mundo mucho mejor para usted y para todas las personas también. Súper. Yo finalmente quiero quedarme con eso, quiero quedarme con esa iniciativa importante, que se están haciendo cosas. Yo creo que estamos bien encaminados y de nuevo, Rafael Sotomayor, fundador de Biofenomía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de estar aquí. Fue un gusto, Leo. Te felicito, está muy bueno este espacio. Gracias también a don Patricio que está en los controles y a todos quienes están acá trabajando en la radio. Así es. Ya saben, semana tras semana los acompañamos para estar haciendo Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central, así que estén muy bien, nos reencontramos pronto, capítulo tras capítulo vamos a estar teniendo diferentes invitados, así que súmense a estas discusiones que son muy importantes. Que estén muy bien, hasta la próxima. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl. Usted sintoniza desde el corazón de Santiago